Hola. Sí, estoy aquí. Hola. Sí, Antonio, pues te escuchamos. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy es un día muy especial porque vamos a tratar un tema que es recurrente entre nuestras horas de la Ortega y desde luego en las actividades, seminarios, proyectos de investigación, tesis doctorales que lanzamos, inspiramos y custodiamos y cuidamos en el instituto, que es un webinar a propósito del mundo de la cooperación, que como sabéis es un tema absolutamente medular para el instituto que me honra en dirigir. Hoy contamos con una persona de gran prestigio, el profesor Manuel Gómez Galán, que, bueno, está especialmente invitado porque, entre otras cosas, va a protagonizar o va a ser una de las grandes líneas que protagonizará la actualización y el relanzamiento de nuestra línea en cooperación en los próximos tiempos, ¿no? Manuel es un buen amigo del instituto y como saben, para nosotros el ámbito de la cooperación es una cuestión absolutamente esencial. En ese sentido, como digo, esta es una hora muy especial porque este es uno de los cambios que proponemos para el próximo año, donde actualizamos y relanzamos un máster que tiene un montón de años y de ediciones en el instituto, que lleva el nombre del instituto por todo el mundo y que por tanto para nosotros es una de esas materias y de esos programas formativos que tienen especial interés y donde, como digo, el profesor Gómez Galán tendrá un cierto protagonismo, desde luego, a partir de la próxima edición. Y por tanto, quería en primer lugar agradecerle a él que esté esta tarde aquí con nosotros en esta hora. Como saben, y además aprovecho ya que estamos hablando de lo que será el próximo curso, hoy mismo he redactado una carta y he grabado un vídeo que estará en la página web del instituto seguramente esta misma tarde, reiterando algo que se está diciendo a todas las personas cercanas al instituto y que se están aproximando a nosotros con ocasión de la incertidumbre que se ha generado a propósito a propósito de la impartición de la formación el próximo año. Desde luego, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, como digo en esa misiva y en la grabación que realizo esta mañana, se va a impartir la formación con normalidad, tomando todas las medidas necesarias para hacerlo en virtud de la situación sanitaria, sea cual sea, tanto aquí como digo aquí en España, como en aquellos países que también están sufriendo la pandemia gripal. Y por tanto, para aquellos que no puedan seguir presencialmente aquellos másteres que sean presenciales, pues se hará de manera virtual si es que se agrava esta crisis sociosanitaria que ojalá no se produzca a la vuelta del verano. En ese sentido, simplemente reiterar nuestro compromiso con la formación del máximo nivel y con el programa académico y formativo del año que viene, que transcurrirá, como digo, con toda normalidad, adecuándonos a esas circunstancias y si fuera necesario, pues impartiéndose dicha formación en formato virtual. En todo caso, lo que hoy nos ocupa aquí y nos congrega a todos es el webinar que va a protagonizar Manuel Gómez Galán, que como todos ustedes seguramente saben es director general de la Fundación CIDEAL, una fundación especialmente vinculada y volcada al mundo de la cooperación y a la investigación en cooperación. En su formación es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en una especialidad en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Hizo un máster en Sociología del Desarrollo de América Latina, diplomado en Práctica de las Comunidades Europeas en Lovaina, en Bélgica. Fue experto asesor de la Comisión Europea durante 10 años. Es un especialista reconocido en metodologías innovadoras aplicadas al desarrollo, en planificación y gestión de proyectos y enfoque del marco lógico, lo que le ha llevado a realizar numerosas asistencias técnicas con diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, como la Comisión Europea que ya he citado, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, la ECID, la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, comunidades autónomas, ayuntamientos, gobiernos centrales de diversos países latinoamericanos y también
en el ámbito privado. Como experto en cooperación al desarrollo, ha sido responsable de la planificación, identificación, gestión y evaluación de numerosos programas y proyectos de cooperación internacional en diferentes lugares del mundo y ha sido vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España también en algunas ocasiones. Por tanto, creo que no hay persona mejor para hablar del tema que hoy nos concita, la cooperación al desarrollo ante las nuevas perspectivas que nos afronta después de este periodo de cambio de paradigma que ha supuesto esta pandemia. Y simplemente terminar agradeciendo al profesor Gómez Galán, que está aquí esta tarde con nosotros, y a ustedes que nos acompañen. Aprovecho antes de dejar la palabra al profesor Gómez Galán para disculpar mi asistencia en la parte final contra lo que suele ser habitual en mi participación de este webinario, pero tengo un compromiso ineludible que me impide estar con ustedes en la parte de las preguntas como habría sido mi deseo. Con eso y con todo estoy seguro de que va a resultar enjundioso, incitante, absolutamente estimulante en lo intelectual, como siempre, las intervenciones del profesor Gómez Galán y a ustedes que lo disfruten, que tengan muy buena tarde y que disfruten con nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias, Manuel. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por tu presentación, por tu amable presentación. Y vamos a dar comienzo, si a ustedes les parece bien, a una pequeña charla sobre el tema que hoy nos ocupa, sobre hacer compartir entre todos una pequeña reflexión en relación con el momento en que nos encontramos en la cooperación para el desarrollo. Cuando la dirección del Instituto Ortega y Gasset me plantea esta charla de esta tarde, pues quisimos hacer una especie de pequeño esquema, de pequeño resumen que permitiera compartir cuál es el momento en el que nos encontramos desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo. Un momento evidentemente estimulante, un momento atípico, un momento en el que tenemos que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a los retos que está suponiendo el trabajo en la cooperación al desarrollo, en nuestro sector. En ese sentido, yo creo que lo que vamos a poder compartir sobre todo es más bien un fotograma de un proceso, un fotograma de una película. No va a poder ser una foto fija porque la realidad en la que estamos inmersos está cambiando constantemente, se está modificando con rapidez y en ese sentido vamos a tener que ir también adecuando nuestra reflexión a los cambios que esperamos que van a ir sucediendo de manera rápida en el tiempo inmediato. En ese sentido, yo lo que quería era situar, en primer lugar, el momento que nos encontramos a partir de un planteamiento que nos permite hacernos una idea de cuáles son los condicionantes más poderosos que en estos momentos nos rodean y tenemos que abordar. En primer lugar, la cooperación para el desarrollo tenemos que partir de la idea de que no es algo aislado, es algo que forma parte del escenario mundial, forma parte de las relaciones internacionales y en ese sentido, en la medida que las relaciones internacionales se modifican, cambian, se transforman, la cooperación al desarrollo también experimenta modificaciones porque tiene que ir adaptándose al escenario en el cual se desenvuelve. De ahí que tengamos que prestar una atención especial a la crisis de lo que podemos llamar el modelo de globalización liberal que hemos tenido durante varias décadas y sobre todo a la crisis que en los últimos años ha ido experimentando este modelo. Hemos ido comprobando cómo el modelo que era casi incuestionado después de la desaparición de la Unión Soviética, en los últimos tiempos ha ido debilitándose y ha ido recibiendo cada vez unas críticas mayores y sobre todo ha ido perdiendo esa capacidad de expansión que tenía en los primeros años, sobre todo en la década de los 90. A esto se suma algo que todos conocemos bien, que es la crisis sanitaria, es la crisis de la COVID-19, la crisis en la que estamos ya inmersos, que hace que esa tendencia, esa deriva que ya veníamos experimentando, se agudice todavía con una mayor intensidad y que aquellos problemas, aquellas situaciones a las cuales teníamos que hacer frente por la propia dinámica en la que estábamos inmersos, ahora la tengamos que hacer también frente, pero con un punto de dramatismo, un punto de intensidad mucho mayor. Y cuando hablamos de la crisis de la COVID-19 no estamos hablando solo, como ya sabemos bien, de una crisis sanitaria, estamos hablando de una crisis que es por supuesto sanitaria, pero también es económica, es social, es política, pero también hasta cultural, ¿no? En ese sentido tenemos que ser conscientes que influye de manera ineludible en lo que es la forma de trabajar de la cooperación al desarrollo y también en los contenidos de la cooperación al desarrollo.
Haciendo un rápido resumen, podemos decir que la cooperación al desarrollo al menos tiene unos elementos básicos que serían, por una parte, un conjunto de lineamientos, de directrices, de normas, por otra parte, un conjunto de actores, de actores tanto públicos como privados, que llevan a cabo las tareas de la cooperación para el desarrollo, unas formas de actuación determinadas y un conjunto de instrumentos, un abanico de instrumentos y de fórmulas de cooperación que suponen la manera de tomar contacto con la realidad para transformarla. En definitiva, es, digamos, la tarea que la cooperación al desarrollo trae consigo siempre. Bien, pues sabiendo que estos elementos van a ser y están siendo afectados tanto por la crisis de la globalización neoliberal a la que aludíamos en primer lugar y, por supuesto, por los efectos de la COVID-19, efectos de todo tipo, nos encontramos con que tenemos un conjunto de elementos a los cuales tenemos que prestar atención, que son los que han venido trayendo consigo este debilitamiento al cual nos referíamos de lo que llamaríamos la globalización neoliberal o el tipo de globalización que hemos vivido en las últimas décadas. Podríamos hablar de muchos de estos elementos, muchos y muy variados, y evidentemente creo que sería un tema apasionante que entraremos en él a fondo, pero vamos a ceñirnos solamente a algunos de ellos, sin ser exhaustivos, quizá algunos de los más relevantes, de los más significativos, y en ese sentido tendríamos que decir que en primer lugar estamos ante una situación de cuestionamiento del orden, del marco jurídico y político que a partir de la posguerra mundial, de la segunda posguerra mundial, se implantó en el conjunto del planeta. Digamos, orden que experimentó unos cambios importantísimos con la desaparición de la Unión Soviética pues a comienzos de la década de los 90. Este elemento es un elemento que tiene directamente que ver también con lo que podemos llamar la desconexión de las llamadas élites económicas de sus orígenes nacionales, creando una especie de hiperclase transfronteriza que ha alejado a lo que podemos llamar a las élites, a las llamadas élites, tanto económicas como políticas, mediáticas, intelectuales, etcétera, y que ha supuesto una separación progresiva hasta crearse una brecha con el conjunto de las sociedades nacionales de las cuales nacieron, de las cuales fueron su origen. Y eso ha dado lugar también a que las poblaciones de gran parte de los países, sobre todo los países desarrollados, se hayan ido sintiéndose cada vez más marginados en las tomas de decisiones de cuestiones vitales que les afectan directamente, que afectan muy directamente al día a día de los ciudadanos y que la ciudadanía se ha encontrado con que no tiene mecanismos, que no tiene resortes para poder influir sobre ellos. Nos hemos encontrado en las últimas décadas con que lo que afectaba a la vida cotidiana de cada uno de nosotros no dependía ni siquiera lejanamente de nuestra voluntad de poder incidir sobre ello, aunque fuera a través de un mecanismo democrático representativo convencional, dado que se tomaban al margen de las capacidades de decisión de las sociedades y, por tanto, ese déficit democrático, lo que en un principio se denominó déficit democrático, pues ha ido agudizándose sucesivamente y de manera progresiva. Por otra parte, hemos asistido a una transferencia de producción, de empleo, de renta de Occidente a Oriente. Los países occidentales han ido, digamos, perdiendo capacidad de producción y de empleo y, por supuesto, también de renta, sobre todo en los sectores sociales mayoritarios, y eso ha hecho que no se perciban por parte de estos sectores de una manera clara los beneficios de la globalización. Aunque, evidentemente, la globalización ha traído beneficios a los países desarrollados, ha traído también un conjunto de perjuicios, de déficits, que, evidentemente, en los momentos actuales han hecho que gran parte de nuestras sociedades sean cada vez más conscientes de los mismos y que, por tanto, digamos que la globalización haya ido perdiendo de manera progresiva legitimidad en las sociedades. Y eso también ha venido dado por la percepción de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos, no en todos los países, pero en gran parte de los mismos, sobre todo en los países desarrollados, se han ido cada vez más percibiendo como representantes como mandatarios de lo global en las sociedades nacionales, es decir, no tanto como representantes de las sociedades nacionales hacia el exterior, sino más bien a la inversa, mandatarios de lo global hacia el interior de los países, llevando a cabo, digamos, las políticas que fueran funcionales a la globalización y no tanto las políticas las políticas públicas que pudieran ser más adecuadas a los intereses de la mayoría de la población en los estados nacionales, ¿no? Y eso ha ido acompañado también de una cierta mutación en la izquierda, es decir, digamos, las posiciones progresistas de alguna forma han ido convergiendo, se han ido alineando con el mercado global neoliberal, lo cual ha traído consigo pues, un cierto aumento de la desigualdad económica, de la cual creo que somos conscientes todos, y es uno de los problemas más sangrantes en los que en estos momentos nos encontramos, y un crecimiento paralelo del malestar social. Y eso, evidentemente,
ha hecho que la cohesión social se vea afectada, que haya repercutido negativamente sobre la cohesión social en el interior de los Estados y que el marco institucional general, no solo el nacional en cada país, sino el marco institucional general de carácter internacional, se ha visto también en crisis y ha ido perdiendo cada vez legitimidad. Otros elementos de este debilitamiento del actual modelo globalizador es que bueno, pues, ha ido impregnándose en nuestras sociedades de una nueva cultura hegemónica, digamos, que ha ido ocupando el mainstream de lo que podemos llamar nuestras sociedades, consistente sobre todo en formas de vida y de cultura y de percepción de la realidad y de manera de concebir el mundo y a nosotros mismos, que son funcionales, digamos, al mercado global. Se ha ido sustituyendo las culturas, podemos llamar tradicionales o las culturas clásicas, por una cultura homogénea, homogeneizada, que es la cultura funcional a los intereses de la expansión del mercado global. Y en ese sentido estamos cada vez más dentro de lo que bueno, el clásico, la clásica denominación de Bauman de sociedad líquida, que es una denominación muy expresiva porque de una manera muy clara, cuando habla de sociedad líquida, se puede percibir cuál es el concepto que hay detrás de esa denominación, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez menos sólida y más líquida, una sociedad en la que nos encontramos con que las referencias sólidas, aquellas, digamos, referencias que pueden servir para orientarnos en el mundo en el cual vivimos, cada vez se van diluyendo con más rapidez. Esto también ha ido acompañado de una segmentación social, de generar una segmentación social en las propias sociedades del norte, en las sociedades desarrolladas, y que también, bueno, pues, ha ido acompañada de lo que podemos llamar la progresiva implantación de la automatización, de la inteligencia artificial y unos efectos en el empleo que también han supuesto un elemento de pesimismo para gran parte de las sociedades, dado que traían consigo pues, la reducción de los puestos de trabajo y la pérdida de peso de las rentas de trabajo en relación con las rentas de capital. Eso también ha ido acompañado, como no podía ser de otra manera, de un debilitamiento de lo que hemos podido llamar, o lo que se podía llamar el contrato social propio del Estado social, del Estado social y democrático de derecho, que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, pues ha sido, digamos, la referencia política que ha creado una legitimidad y una fidelidad de gran parte de las sociedades al modelo de Estado, al modelo político en el cual nos encontrábamos. En cualquier caso, algo que es una constatación clara es que se ha ido aumentando la brecha entre unos sectores minoritarios que han sido beneficiados por la globalización y unos sectores mayoritarios que han sido, digamos, más bien perjudicados por la población, más bien el conjunto de la población la que ha sido perjudicada y que por tanto eso trae consigo una sensación cada vez más extendida de pesimismo ante el futuro y de también una cierta sensación digamos, de agotamiento de un ciclo, político, de un ciclo quizá histórico en el cual estamos quizá en su última etapa, ¿no? Bien, pues esa situación se completa con cambios en la aplicación de las orientaciones políticas respecto a la globalización por parte de potencias mundiales como Estados Unidos. Sabemos que desde la administración Trump, desde hace ya casi 4 años, la globalización tal como venía produciéndose ha experimentado un cambio de orientación, una falta de apoyo por parte del gobierno estadounidense a ese tipo de globalización, a pesar de que inicialmente había sido Estados Unidos el promotor principal de la globalización, de este tipo de globalización, dado que ya en los últimos tiempos no era y no es su principal beneficiario, eso evidentemente ha supuesto un cambio de políticas desde el propio gobierno estadounidense en la que ya no es el apoyo y la promoción de la globalización tal como la entendemos uno de los objetivos principales de las políticas públicas estadounidenses, sino más bien una reorientación de lo que hasta ahora venía siendo, digamos, el orden globalizado. Y eso va acompañado también, como no podía ser de otra forma, de un progresivo decaimiento de las normas, de las instituciones que han venido siendo utilizadas desde los organismos internacionales hasta los gobiernos nacionales para expandir el mercado global a lo largo de casi 3 décadas. Lo cual también ha
ha supuesto, y ha ido acompañado, porque es un fenómeno que se ha ido produciendo de una forma casi paralela, que un debilitamiento del orden multilateral, la que ha ido perdiendo legitimación, el orden multilateral, dado que las instituciones multilaterales han ido perdiendo fuerza, han ido perdiendo capacidad de incidir sobre la realidad y de transformarla y de adecuarla a sus objetivos, y en ese sentido pues nos encontramos ante un orden multilateral pues, debilitado, cada vez más debilitado. Acompañado por otra parte de una competencia geopolítica, de unas guerras comerciales, como todos conocemos bien, y bueno, pues de una situación en la que nos encontramos con que la globalización, como venía produciéndose, pues se enfrenta a amenazas tanto externas como internas, tanto internas dentro de los países que tienen más capacidad de poder incidir sobre la misma, como externas en la medida en que digamos, entra quizá en crisis un modelo que durante casi 3 décadas ha sido un modelo hegemónico. Bueno, pues dicho esto, refiriéndonos a lo que es los elementos que han venido debilitando este orden globalizado, nos encontramos con que, bueno, pues los centros de poder mundial también han experimentado un cambio, han experimentado una transformación y se han ido, digamos, jerarquizando de una manera diferente a como lo era a principios de los años 90, como lo era hace 25 o 30 años. Tenemos algo que todos conocemos, la expansión y el fortalecimiento de China como digamos, rival de Estados Unidos, disputándole, digamos, la hegemonía mundial, lo cual nos podría llevar a un orden bipolar o bipolar imperfecto, en la que bueno, pues los enfrentamientos entre ambas superpotencias en estos momentos pues están en una situación de tensión y de posible crecimiento futuro, aunque desconocemos cuál va a ser la deriva que finalmente vayan a tomar. Por otra parte, todos también somos conscientes de la reacción islámica, de lo que podemos llamar la reafirmación del Islam, que viene ya de atrás, de la época del resurgimiento islámico, hace ya casi más de 100 años, pero que en cualquier caso se ha visto actualizado con fuerza y como cultura propia, como una cultura fuerte, como una cultura con confianza en sí mismo y quizá en confianza en su capacidad de expansión en el futuro, nos encontramos con que el Islam forma un ámbito cultural, un ámbito político-cultural, pero sobre todo más cultural que político, con unas características propias diferentes de lo que entendemos por Occidente. Por otro lado, Rusia ha dejado de alinearse con Occidente, como podía ocurrir en la primera época de Yeltsin, cuando a partir de la toma del poder por Vladimir Putin se reafirma como una potencia autónoma, independiente, con un espacio político propio, con unos intereses y unos valores propios, y también asistimos bueno, pues a un progresivo afianzamiento, tanto económico como tecnológico, de India, con un sustrato de civilización propia y diferente de Occidente. Eso nos lleva a ver que la capacidad de influencia de Occidente se debilita de una manera clara en el conjunto del planeta y que tenemos que ser conscientes de que en la medida que la cooperación al desarrollo va vinculada, no de una manera total, pero en un grado alto, a lo que son los valores, los intereses y hasta, en cierto modo, las maneras de implantar un orden mundial por parte de Occidente, van a, queramos o no, verse afectadas. Sobre esto lo matizaremos ahora a continuación cuando hablemos más directamente de lo que es la cooperación al desarrollo en estos momentos. Bueno, pues hablando de lo que en estos momentos sería la cooperación al desarrollo, pues como decíamos al comienzo, caben dos caminos posibles. Cabe un camino en el que se consolide el modelo de globalización al cual nos hemos referido, el que ya conocemos, lo cual supondría seguir expandiendo los valores y los criterios de organización política y social que iniciaron la globalización y probablemente dentro de un marco multilateral, o bien cabe también, está también abierta la posibilidad de que vayamos hacia una deriva más hacia un mundo multipolar. Un mundo multipolar constituido por centros de poder diferentes, por bloques políticos que pueden establecer entre sí relaciones de competencia, relaciones de alianzas coyunturales, con diversos polos de poder que pueden, aunque compartan un mismo espacio tecnológico, puedan también, digamos, competir desde sus propios intereses geopolíticos y desde sus propios valores civilizatorios, ¿no? En ese sentido, pues caben las dos posibilidades y eso evidentemente afectará de una manera clara al futuro de la cooperación para el desarrollo. ¿Cuáles serían los rasgos de la cooperación en un escenario como el primero? Es decir, si finalmente se consolida la globalización, como la entendemos o como la veníamos entendiendo hasta ahora. Pues si eso ocurre, encontraremos que la agenda de la cooperación pues posiblemente sea
pues bastante parecida, relativamente parecida a la actual. O sea, no habría un corte, habría una continuidad en la que evolucionaría, se transformaría, pero no habría, digamos, un corte brusco sobre lo que en estos momentos se considera la agenda de la cooperación. Se consolidarían los espacios de acción transnacionales, estaríamos dentro de un ámbito multilateral más o menos robusto, los derechos humanos seguirían teniendo protagonismo entendidos desde la perspectiva occidental, el multiculturalismo, digamos, sería también uno de los valores que seguirían vigentes, en la ciudadanía global sería una de las referencias en la medida en que iba a ser un modelo promovido, digamos, por el tipo de sociedad globalizada en la que nos encontraríamos. Se generalizaría el concepto de gobernanza, lo cual implica en la práctica una pérdida de poder político de los estados, del Estado-nación, y una búsqueda del consenso en un ámbito, digamos, de convergencia entre actores públicos y privados que buscan encontrar objetivos comunes, colaborando mutuamente. Por otra parte, digamos, desde un punto de vista cultural, posiblemente seguiríamos dentro de una orientación que supone la transmisión de valores que son funcionales al mercado global y que van sustituyendo las estructuras locales, y tendríamos, digamos, a la cooperación también, nos guste más o nos guste menos, como una forma de ejercer el poder blando, lo que podemos llamar el soft power, con técnicas de influencia cultural en el conjunto de los países sobre los cuales la cooperación, digamos, incide. Si por el contrario nos viéramos y al final pues se fuera digamos, consolidando o se fuera orientando la evolución mundial hacia un escenario con predominio multipolar, bueno, pues nos encontraríamos con que los ámbitos de actuación serían más circunscritos geográficamente, estaríamos entre objetivos diferenciados según condiciones sociopolíticas, habría posiblemente una reorientación de las actuaciones en direcciones intrabloque dentro del ámbito de influencia respectivo de cada centro de poder y llevado por motivaciones económicas, por motivaciones comerciales, por intercambios también de conocimiento aplicado y también por motivaciones de seguridad desde el punto de vista, digamos, de intereses geopolíticos. Y en ese contexto, en el contexto de tener en cuenta que puede haber derivas diferentes en el mundo que estamos habitando y en el escenario mundial en el cual nos encontramos como siendo una parte de esa evolución, teniendo en cuenta esos dos posibles caminos, esas posibles derivas que puede tomar el escenario internacional, nos planteamos de qué manera además la COVID-19, la pandemia, afecta, nos está directamente incidiendo sobre nuestra manera de trabajar, sobre los objetivos de la cooperación y sobre las formas de llevarla a cabo. ¿Qué es lo que ha puesto de relieve, lo que está poniendo de relieve la COVID-19? Bueno, pues nosotros ahora estamos, digamos, en pleno fragor del combate, como podéis imaginaros, y en ese sentido, bueno, pues tratamos de poder tener una radiografía de la situación lo más exacta posible, a pesar de que sabemos que estamos ante una situación que evoluciona rápidamente, como ya comentaba al inicio, pero en cualquier caso hemos podido ir constatando ciertas realidades que en este momento pues, podemos darlos como hechos que hemos podido, digamos, observar de manera objetiva. Por una parte, se ha puesto de relieve las fragilidades de la globalización y del modelo económico, una impotencia, digamos, de carácter general, no solo propia de un país o de un Estado-nación o de un organismo internacional, sino generalizada para hacer frente a la pandemia de una manera eficaz, una falta de respuestas multilaterales adecuadas, una arquitectura institucional multilateral deficiente. Se ha puesto de relieve que no existe un entramado institucional multilateral, digamos, operativo que funcione de una manera, digamos, sólida, de una manera suficientemente estructurada y suficientemente eficaz. Los gobiernos nacionales han recuperado protagonismo y han recuperado relevancia, no sabemos durante cuánto tiempo, pero en estos momentos así es y así ha sido en los últimos tiempos, en los últimos meses, y desde luego se ha puesto de relieve también la vulnerabilidad, una vulnerabilidad mayor de la que se temía en los propios países desarrollados, tanto en las cadenas de producción como en las cadenas de abastecimiento tanto de alimentos como digamos, de servicios estratégicos de primera necesidad. A partir de ahí, bueno, pues hemos también podido constatar un desplome económico muy grave que no sabemos cuál va a ser su incidencia final, una desigualdad económica que va en aumento y unas nuevas vulnerabilidades, unos cambios que se han dado y que se espera que se vayan a dar en mayores medidas en decisiones de orden económico, la reorganización de los sistemas productivos y de la División Internacional de Trabajo, que hasta ahora apenas se ha producido, pero que estamos empezando incipientemente a comprobar y que muy probablemente esa línea se va a intensificar en el futuro inmediato, a corto y a medio plazo.
estaremos ante una nueva, unos cambios en la división internacional del trabajo desde el punto de vista de la necesidad de que esa vulnerabilidad que tienen o que tenemos desde muchos países se pueda mitigar, se pueda atenuar. Y eso traería consigo posiblemente una tendencia a la relocalización de la producción en bienes esenciales y en servicios estratégicos, y también es posible que tomen fuerza tendencias proteccionistas que precisamente vayan a querer evitar estas vulnerabilidades a las que acabo de aludir. Bueno, pues en los países en desarrollo, los países con los que trabajamos desde la cooperación internacional para el desarrollo, ¿cómo está afectando? Pues en estos momentos no podemos todavía saber hasta qué punto nos está o les está afectando, dado que estamos en pleno proceso, ¿no? No sabemos todavía qué consecuencias, no solo sanitarias, sino económicas, políticas y de otro tipo, va a traer consigo la pandemia. Va a depender de cómo evolucione, pero se esperan efectos muy negativos, claramente negativos en determinadas zonas del mundo. Por el momento podemos decir que en África, nosotros trabajamos en África, en diferentes países africanos, la incidencia de la pandemia ha sido menor de la esperada por el momento, y ojalá se siga manteniendo dentro de una línea en la que, bueno, pues el país más afectado hasta la fecha ha sido Sudáfrica, pero otros países con un grado de desarrollo muy bajo, donde una extensión importante de la pandemia causaría estragos en la población, afortunadamente no se ha llegado a esa situación, o por lo menos por el momento no se ha llegado a esa situación, lo cual creo que es una buena noticia, pero que no podemos darla por definitiva porque no sabemos cómo va a evolucionar. En América Latina, la incidencia de la COVID-19 está siendo mayor en estos momentos. Hay países como Brasil, donde los estragos que está produciendo son muy grandes, otros países como México, como Perú, que también están sufriendo un impacto muy negativo. Estamos dentro de una línea, digamos, que todavía es línea ascendente en América Latina, no sabemos cómo va a ir evolucionando. La seguimos muy de cerca, estamos, por ejemplo, por nuestra parte, tratando de tomar las medidas necesarias para poder, dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues hacer lo que puede ser más útil para la población que está resultando más afectada, pero en cualquier caso, lo que tenemos constancia, y es algo que ya era sabido, es la fragilidad de los servicios públicos sanitarios, el impacto social, como incremento de la pobreza que está teniendo ya en estos momentos, el aumento de las desigualdades sociales que está trayendo, porque a diferencia de los países desarrollados, bueno, pues tenemos dentro de los países en desarrollo áreas muy diferenciadas, aquellos sectores de la población que pueden estar confinados en casa, en sus propios domicilios, que pueden teletrabajar, y aquellos otros que no pueden ni estar confinados ni teletrabajar porque tienen que ganarse el pan día a día, tienen que ganarse la vida, sobre todo pues en sectores que viven de la economía informal, que tienen que, digamos, procurarse los ingresos diarios, que viven en zonas hacinadas a través de favelas, en villas miseria, en poblaciones donde, bueno, pues las condiciones higiénicas y las condiciones de cercanía son mucho menos favorables a que la transmisión de la pandemia no se produzca. Y bueno, pues en ese sentido hay que ver también los efectos económicos y los efectos políticos que va a traer consigo. Por una parte, pues tenemos que ser conscientes de que países que cuentan, pues Estados Unidos, con el FED, con la FED, cuando tenemos la posibilidad de utilizar mecanismos financieros, con los fondos de Reserva Federal, que pueden poner en marcha mecanismos financieros que puedan parar los golpes más inmediatos y que puedan, por lo menos, intentar capear el temporal con cierto margen de maniobra, como puede ocurrir también en el caso de la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo. Bueno, pues no siempre estos mecanismos están susceptibles de ser utilizados por parte de países en América Latina, donde en muchos casos pues tendrán que recurrir o al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, o al Fondo Monetario Internacional, dado o el Banco Mundial en algún caso, dado que no cuentan con esa reserva financiera que pueden tener otras zonas del mundo que, digamos, tienen una potencia financiera mayor. De ahí que las consecuencias, bueno, pues van a ser a medio plazo, dado que una vez que, digamos, el impacto sanitario empiece a disminuir y vaya recuperándose, nos encontraremos con el impacto económico y las consecuencias políticas que traiga consigo. Y eso nos puede llevar, pues, a una crisis tanto interna como una crisis externa, una crisis de deuda externa y una crisis interna, en la medida en que puede generar turbulencias de tipo económico y de tipo político importantes, ¿no? Y ello, bueno, pues nos lleva a ir ya empezando a pensar en la necesidad de ir confeccionando un nuevo mapa de la vulnerabilidad que permita precisamente tener una idea lo más precisa posible de cuáles son las nuevas vulnerabilidades que se están produciendo a raíz de la COVID-19.
En la cooperación al desarrollo, ¿cómo nos está en estos momentos afectando lo que podemos decir que son las tareas de cooperación para el desarrollo? Bueno, por una parte, como ya hemos comentado, hemos constatado un aumento de la vulnerabilidad humana. La vulnerabilidad es mayor, tanto en que la intensidad de esa vulnerabilidad es mayor, como la extensión, la amplitud de la misma también es más grande. A nosotros, a la cooperación, a los actores de cooperación, a los operadores de cooperación, nos afecta en la medida que esa operatividad inmediata, esa capacidad de, digamos, de movimientos a terreno y de movimientos en terreno se está viendo, se ha visto y se está viendo muy limitada por las restricciones que la pandemia trae consigo. Por lo tanto, tenemos menos capacidad de acción que la que tendríamos en una situación normal. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que ser capaces de poder llevar a cabo aquellas tareas en las que podemos ayudar, en las que podemos llevar a cabo las funciones que no son propias, adaptadas a las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero por otro lado siendo conscientes de que tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar para adaptarla a las posibilidades reales que tenemos disponibles. Y en ese sentido tenemos, bueno, pues algunas interrogantes que todavía no conocemos las respuestas adecuadas, pero que las tenemos planteadas de manera clara. Por una parte, el impacto final que va a tener la pandemia sobre la salud y sobre la economía. Por otro lado, el que existan, vaya a haber posibles rebrotes, si los hay o si no los hay, y qué intensidad pueden llegar a tener esos rebrotes. Y finalmente, bueno, pues, de qué manera se podrá dar la salida de la crisis, o la salida definitiva de la crisis de la pandemia, lo cual vendrá en gran medida también condicionado por quién conseguirá una vacuna o una medicación eficaz que pueda hacer frente con éxito a la pandemia, y cómo se distribuirá, cómo podrá ponerse al alcance de la ciudadanía, de qué manera, cómo se hará y a través de qué criterios. Bueno, pues esos efectos nos han llevado también a ir planteándonos cómo podemos actuar antes de poder dar respuesta a estas interrogantes, porque no podemos esperar a tener una respuesta definitiva a estas preguntas, y desde la Fundación CIDEAL, desde nuestra organización, hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido en una medida significativa, reorientar nuestras prioridades de una manera inmediata en los proyectos y programas que estamos llevando a cabo en el terreno. Hemos querido dar una mayor prioridad a la prevención sanitaria y de salud, dando una importancia, yo creo, grande a lo que es proyectos de agua y saneamiento o actuaciones de agua y saneamiento. Hemos intentado llevar a cabo tareas que supongan asegurar ingresos a los más vulnerables, poniendo en marcha e identificando posibilidades de crear centros de análisis que permitan precisar cuáles son los sectores económicos que pueden verse en expansión precisamente debido a la pandemia, para poder situar en esa dirección a los empleos que pueden crearse y que podemos poner a disposición o que podamos entre todos generar para alcanzar objetivos de empleo y de ingresos en los sectores más vulnerables. Y por otra parte, bueno, pues también ser conscientes de cuáles son aquellos sectores que, afectados por las características económicas de la propia pandemia, pues no son los sectores que en estos momentos podemos contar con ellos para crear puestos de trabajo. Estamos tratando de llevar a cabo de la manera más precisa posible la radiografía de las posibilidades y oportunidades que cada uno de los contextos en los que estamos trabajando ofrece desde el punto de vista de la creación de ingresos para las poblaciones. Por otra parte, estamos, en fin, comprometidos, dado que nuestra experiencia en gran medida va en esa dirección, en mantener y crear empleo y reforzar el tejido productivo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, siempre que eso sea posible, a través de los diferentes mecanismos de apoyo que venimos llevando a la práctica desde hace ya varias décadas, y creemos que en gran medida está coincidiendo con las tendencias generales de la cooperación al desarrollo, que están haciendo énfasis sobre todo en la preservación de la salud, entendida como un bien público global, lo cual es indiscutible que lo es, la resiliencia y, por supuesto, también en mitigar la desigualdad económica como tendencias generales, como criterios de orden general que se están en estos momentos sirviendo de orientación para aplicarse en las tareas de cooperación. Y en ese sentido, ya un poco para finalizar esta breve exposición de cuál es la situación en la que estamos en estos momentos, pues creo que es necesario, desde CIDEAL, pues, somos conscientes de que tenemos que llevar a cabo, en el conjunto de la cooperación, un rearme conceptual, un rearme conceptual operativo de la cooperación al desarrollo. Es decir, nos guste o no nos guste, queramos o no, nos vamos a encontrar ante una encrucijada, ante un punto de inflexión, porque la cooperación al desarrollo
no solo la ayuda humanitaria como parte de la cooperación, va a tener que dar respuesta a exigencias que podemos denominar de carácter existencial. Vamos a tener que concentrarnos en aquellos objetivos que sean los objetivos más inmediatos y que sean los objetivos que vayan más directamente orientados hacia cubrir las necesidades más básicas que las poblaciones tienen y sobre todo que van a tener los. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de que se va a dar una también con las necesidades perentorias que hay que cubrir dentro de las propias sociedades del norte. O como otras española, que en países desarrollados que van a tener que hacer frente a situaciones sociales complicadas dentro de la propia sociedad nacional. Va a darse cierta necesidad de distribución de los recursos disponibles, tanto públicos como privados, y en ese sentido que se va a dar una cierta, llamemos, competencia entre la necesidad de cubrir objetivos de política pública dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras. Y en ese sentido, estamos convencidos de que es algo que no va a poder, digamos, dilucidarse a través de una pugna de relatos. No se trata de crear una narrativa que sea, digamos, una narrativa acorde con la cooperación y que proyecte una imagen favorable de la cooperación, haciendo ver que la cooperación pues, es necesaria. Eso, sin duda, hace falta, sin duda hay que hacerlo, pero eso no es suficiente. O sea, no estamos ante una competencia de relatos, estamos ante una situación en la que tenemos que, de una manera sólida, de una manera definitiva, tenemos que poner en marcha una cooperación, tenemos que consolidar una cooperación que por sí misma, digamos, sea suficientemente convincente y eficaz y pueda demostrarlo para que la cooperación de desarrollo consolide su espacio propio en un contexto de competencia de recursos como vamos a tener de una manera a medio plazo, de una manera clara y posiblemente antes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que tengamos que llevar que tengamos que contar y tengamos que consolidar esos criterios de legitimidad, como decía, sólidos y fundamentados respecto a los elementos que componen la cooperación al desarrollo, respecto a lo que pueden ser los lineamientos y directrices de la cooperación, que tienen que estar muy bien cimentados, que tienen que ser muy sólidos. No basta únicamente proyectar una imagen, sino tenemos que realmente asegurar que la cooperación responde a unas necesidades y responde del mejor modo posible, y que esas necesidades son ineludibles, y que esas necesidades no son necesidades de quienes están lejos de nuestras fronteras, sino son necesidades de un mundo que compartimos. Tenemos que asegurar el compromiso y sobre todo la idoneidad de los actores que trabajamos en cooperación. Tenemos que dar la mayor consistencia a las formas de actuación propias de la cooperación al desarrollo y tenemos que ser capaces de crear nuevos instrumentos, nuevas modalidades y que estos tengan la máxima eficacia y la máxima operatividad. Y eso, como digo, nos exigirá un rearme conceptual y un rearme operativo para darle esa legitimidad sólida y fundamentada que creo que es imprescindible para la cooperación al desarrollo en estos momentos y sobre todo en los momentos próximos que vamos a vivir. Creo que ese es el reto, uno de los retos más importantes que en este momento tenemos y que es un reto para todos nosotros, para todos los que estamos trabajando en cooperación, que tiene un carácter ineludible. Y bien, ese sería un poco el esquema, la visión que quería compartiros para, sobre todo, situar el momento en el cual nos encontramos, partiendo, como decía, que es un momento dinámico, que es un momento en el que somos conscientes de que estamos en plena evolución, no podemos tampoco adelantarnos para conocer cuál va a ser el futuro ni a corto ni a medio plazo, y mucho menos a largo plazo, pero en cualquier caso creo que sí nos sirve para orientarnos en el momento en que nos encontramos de cara a las decisiones que tenemos que ir tomando y de cara sobre todo a situarnos en el contexto que en este momento está rodeando la cooperación. Así que estoy a vuestra disposición y estaré encantado en que compartamos cualquier comentario, cualquier opinión o cada uno, digamos, de las observaciones o preguntas que queréis hacerme llegar y será para mí un placer el compartirlo con todos vosotros. Académico del Instituto Ortega y en este momento pues voy a acompañar a Manuel en lo que va a ser la parte de preguntas. No te veo en la imagen, Manuel, no sé si te mantienes presente, ¿sí? ¿Sí, Manuel?
creo que tenemos un problema. Manuel, ¿nos escuchas? No te estoy escuchando. Vamos a ver, no te estoy oyendo. Si das el micrófono. A ver, no vemos tu imagen. No sé si fue que se desconectó, no sé. Manuel, ¿puedes activar Ricardo, tu cámara? no te estoy escuchando. Ricardo, sí te escuchamos bien a ti. Yo creo que es que no debe tener los altavoces puestos o... Ah, vale, perfecto. Para mí sí se me escucha, David. Sí, se te ¿verdad? escucha perfecto, Ricardo. Vale, Manuel, Voy a escribirle por privado, a ver si lo ve. escríbale por privado y estar conectados. Vamos a tratar de retomar la conversación con Manuel y seguir todo lo que son las preguntas que hasta ahora ustedes nos están planteando a través de... Pueden escribir sus preguntas a través del chat, si así lo desean, mientras retomamos el contacto con el ponente. Sí, Ricardo, te escucho. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias por tu, Manuel. Entonces, si quieres, vamos a comenzar una pequeña sesión de comentarios con los participantes. Fíjate, José Martínez, cuando tú estabas haciendo la excelente exposición, nos pregunta, ¿la cooperación al desarrollo tiene como objetivo crear proveedores de materia prima y consumidores, pero no competidores? No sé si tienes algún comentario sobre esta pregunta en particular. O sea, te he oído regular, Ricardo. La pregunta ha sido que la cooperación de desarrollo tiene como objetivo, ahí te he perdido. Sí, lo que él pregunta es que la cooperación para el desarrollo tiene como un objetivo crear proveedores de materia prima y crear consumidores. Sin embargo, no generan condiciones o situaciones para la competencia. Él lo está planteando desde esa perspectiva. Está introduciendo el concepto de competencia en lo que es el desarrollo y las relaciones entre los actores que forman parte de la cooperación internacional. Bueno, respondiéndole, vamos a ver, los objetivos de la cooperación para el desarrollo, sobre todo, es el desarrollo humano y sostenible. Es decir, si nos planteamos cuál es el objetivo que pretende alcanzar la cooperación, tenemos que ser conscientes que lo que pretende es conseguir un cada vez mayor grado de desarrollo humano. Desarrollo humano que supone básicamente una salud y esperanza de vida alta, que supone una educación lo más amplia posible, que supone unos ingresos para poder vivir de manera digna y ser dueño de su propia vida, y que va suponiendo, digamos, un entorno, un contexto que permite a los seres humanos tener la posibilidad de dar de sí, de sus capacidades. Es decir, dicho de una manera coloquial, que permita a los seres humanos florecer como tales. Eso, digamos, que sería el objetivo de la cooperación. Para eso hay diferentes vías de lograrlo. No existe únicamente una, sino que existen varias. Una vía de lograrlo es a través de generar un entorno económico favorable. Y para generar un entorno económico favorable, en algunos casos, digamos que habrá que favorecer un cierto grado de competencia económica, para que ese entorno favorable sea posible. Ahora bien, la cooperación no tiene como objetivo favorecer la competencia económica como tal, sino que esta puede ser un mecanismo, entre otros, para conseguir un contexto económico que permita precisamente que los seres humanos alcancen mayores grados, mayores cotas de desarrollo humano. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que la cooperación como tal pretende. Espera, que te he vuelto... Hablando un poco del... Sí. Sí, en tu intervención estabas hablando un poco del contexto que está favoreciendo los cambios en la manera como entendemos la cooperación al desarrollo.
y planteaste una serie de escenarios sobre la globalización que pudiésemos, permíteme el atrevimiento, resumirlo en 3 escenarios. Una globalización en cierta medida boyante, en alza, una globalización ralentizada y un tercer escenario sería una globalización prácticamente paralizada debido a políticas proteccionistas. Ahora te pregunto, en este escenario, en este último escenario, frente a políticas proteccionistas, frente a discursos aislacionistas, ¿qué capacidad tiene la cooperación al desarrollo para reinventarse y enfrentar este tipo de fenómenos? Bueno, precisamente esa es una de las preguntas que queremos contestarnos en estos momentos y es la que, digamos, he querido también pues, plantear para compartirla con vosotros. La cooperación para el desarrollo como tal puede adaptarse a diferentes escenarios. Nuestra respuesta, que es una respuesta, digamos, provisional, no es definitiva, pero si tengo que dar una respuesta a la pregunta, yo diría que la cooperación puede adaptarse a distintos escenarios. El contenido de la cooperación puede variar según sean esos escenarios. Es decir, que no hay una línea de cooperación que sea exclusiva. Lo que hasta ahora venía siendo la línea de cooperación, digamos, la línea ideológica, por decir, conceptual de la cooperación, con unas referencias determinadas que suponían unas directrices y unas orientaciones concretas, es la propia de ese escenario mundial en el cual nos encontrábamos y en el cual todavía nos seguimos encontrando. Pero si se modifica ese escenario, la cooperación también modificará sus contenidos. ¿Eso quiere decir que la cooperación va a tener que ocupar un lugar, digamos, marginal? No necesariamente. Evidentemente, habrá escenarios que favorezcan un protagonismo mayor que otros en lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo. Pero si nos encontramos ante un escenario como el tercero que tú comentabas ahora, la cooperación puede existir. Ahora bien, esa cooperación tendrá un contenido diferente. Yo he hecho una referencia a esos contenidos con una de las transparencias, con una de las diapositivas, diciendo que evidentemente esa cooperación va a ser una cooperación más limitada geográficamente, que se llevará a cabo dentro de unos ámbitos de influencia determinados, que además tendrá un contenido, digamos, económico quizá importante, un contenido también, digamos, político, de, digamos, crear lealtades políticas dentro de cada área de influencia, y una cooperación que posiblemente, bueno, pues pueda tener también impacto real sobre el desarrollo y sobre el desarrollo humano. No podemos negarlo a priori en absoluto, pero que en cualquier caso esa cooperación tendrá unos contenidos distintos a los que en estos momentos tiene la cooperación para el desarrollo. Entonces, como respuesta a la pregunta, la cooperación puede existir con un escenario como el tercero, pero esa cooperación tendría un carácter diferente a aquella en la que ahora nos encontramos. Que nos hace Giovanni Mancilla. Él planteaba, cuando tú estabas abordando un poco cuáles eran los efectos de la pandemia, y él decía, en el marco de la cooperación al desarrollo, ¿cómo podremos establecer criterios para poder priorizar entre salud y economía, teniendo en cuenta los recursos escasos de los países y de los actores que intervienen en la cooperación al desarrollo? Bueno, esa es una respuesta que, en fin, la única, digamos, respuesta que se puede dar es que hay que atender a ambos, a la salud y a la economía. A lo largo de estos meses hemos vivido, todos nosotros creo, bueno, una situación en la que parecía que había como una especie de pugna política entre los partidarios de priorizar la economía, que la economía funcionara, y los partidarios, por así decirlo, de priorizar la salud. Bueno, eso, digamos, es un falso dilema en realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de que desde la cooperación, ¿qué tendremos que priorizar? Hombre, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la cooperación va a tener que concentrarse. ¿Qué quiero decir por concentrarse? Pues quizá, digamos, renunciar a más objetivos para concentrarse en menos objetivos. Y en aquellos objetivos que tengan más que ver con las necesidades imperiosas que vamos a tener en el corto y el mediano plazo. Y dentro de esas necesidades imperiosas están las dos, está la salud y está la economía. Por tanto, yo creo que ambas van a tener que ser atendidas. Evidentemente puede haber coyunturas donde por la situación sanitaria, que puede ser muy, muy dramática en algunos casos, pues habrá que atender con una prioridad clara a la salud. Y en otros casos, si eso, digamos, se ha podido remontar o se ha podido en parte superar, pues habrá que atender prioritariamente a la economía porque es la que causará más estragos, ¿no? Pero en cualquier caso, salud y economía son objetivos que van a tener que ser atendidos de manera muy clara. Dentro de los ODS, objetivos como el 1, como el 2, de acabar con la pobreza o de hambre cero, o objetivos que tienen que ver, bueno, pues con la economía, con la promoción del empleo y con que haya, digamos, capacidad de ingresos básicos para poder vivir, es evidente que también hay que ser priorizados, ¿no? En cualquier caso, tanto salud,
objetivo 3 o economía, son, digamos, objetivos que no van a poder ser en ninguno de los supuestos dados de lado. Van a tener que abordarse. Ahora bien, quizá haya otros que, porque no son, digamos, tan perentorios y los recursos van a tener que concentrarse, que van a tener que quedar más en un segundo plano. Pero tanto la salud como la economía, creo que en este caso vamos a tener que atenderlos de una manera muy directa y centrando gran parte de nuestros esfuerzos en hacerlos frente. Sí, en una parte de tu conferencia tú hablabas un poco de lo que eran los elementos que quedaron prácticamente desnudos con la pandemia, pero también con los cambios que se están produciendo en el entorno. Elementos como, por ejemplo, las debilidades del marco institucional, pero también estabas hablando de las debilidades de toda la estructura operativa que facilitaba todo el proceso de cooperación al desarrollo. Y en este sentido, Deima Calvo nos plantea que si estamos hablando de la necesidad de una nueva arquitectura internacional y estamos hablando de estos cambios y del efecto de situaciones como la vivida con la pandemia, si se vislumbran cambios internos dentro de los organismos internacionales, sobre todo en este escenario que tú nos estás planteando. Y permíteme, Deima, que complemente tu pregunta. Yo diría, ¿se está haciendo autocrítica en los organismos internacionales? ¿Esto puede suponer una ola de cambio, una ola de mejora en todo lo que es la arquitectura institucional de la cooperación? Bueno, yo creo que, digamos, que las deficiencias que se han puesto de relieve no son deficiencias de la cooperación, pues solo de la cooperación, ni siquiera principalmente de la cooperación al desarrollo. De la cooperación internacional en un sentido amplio sí, pero de la cooperación al desarrollo en concreto quizá no tanto, ¿no? Son deficiencias que han afectado, por supuesto, también a la cooperación, pero no principalmente a la cooperación al desarrollo. Las deficiencias yo creo que han nacido, bueno, de la poca capacidad operativa y de la falta, digamos, de un funcionamiento adecuado por parte de lo que son los organismos multilaterales. Creo que eso se ha puesto de relieve. También ha habido, digamos, deficiencias a todos los niveles por parte de los gobiernos también, que bueno, pues que han podido, que no, en fin, no había previsiones al respecto, han tenido que improvisar con aciertos y con desaciertos, y bueno, creo que hemos vivido todos, bueno, esta situación la seguimos viviendo y podemos ser testigos directos de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que desde el punto de vista de la arquitectura institucional es evidente que tiene que haber cambios para que, digamos, que funcionen mejor y que pueda ser más operativa la actividad de los organismos internacionales y, digamos, del planteamiento multilateral como tal, ¿no? Que ha quedado muy en segundo plano y ha quedado pues muy marginal dentro de lo que han sido las decisiones fuertes que se han ido tomando a lo largo de todos estos meses. Pero yo creo que esa especie de análisis, esa especie de, por así decir, de diagnóstico de lo que no ha funcionado, o de lo que no ha funcionado suficientemente, lo tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer a todos los niveles. Dentro de la cooperación de desarrollo, pues también lo tenemos que hacer. No solo porque haya funcionado mejor o peor, porque, digamos, la cooperación de desarrollo, a diferencia de la humanitaria, pues tampoco ha tenido hasta ahora un protagonismo grande de esta situación. Lo va a tener que tener seguramente en los próximos meses y a medio plazo. Pero yo creo que ahí lo que vamos a tener que hacer es un poco un rearme para plantearnos bien cuáles van a ser nuestras orientaciones y directrices como sector de la cooperación. No podemos seguir con el mismo discurso que había antes de la cooperación. Bueno, la tendencia natural muchas veces es, y es humano, nos pasa creo que a casi todos, es, bueno, pues seguir con lo que ya conocemos. Parece que la pandemia, como vemos en Europa, ha disminuido, la situación es mejor que hace un mes, hace 3 meses, sin duda alguna, y entonces, bueno, pues la tendencia natural es a volver a la situación conocida, a lo que ya conocemos, a los criterios que manejamos, donde nos sentimos seguros, a esa especie de zona de confort intelectual en la que nos encontrábamos. Esa es la tendencia natural, que es comprensible porque así nos ocurre a todos, ¿no? Ahora bien, yo creo que también en eso tenemos que ser conscientes de que quizá no vamos a poder seguir manteniendo ese planteamiento. Vamos a tener que ser realistas y vamos a tener que plantearnos un reajuste de la cooperación al desarrollo, de los contenidos, digamos, consolidándola, concentrándola, para poder hacer frente a unas necesidades que van a ser muy perentorias y que, nos guste o no, vamos a tener que hacer frente a ellas. Entonces, en ese sentido, no vamos a poder seguir como si nada hubiera ocurrido.
vamos a tener que llevar a cabo cambios doctrinales, a llevar a cabo cambios en lo que tiene que ver con las directrices y orientaciones, cambios en lo que tiene que ver con las formas de actuación y cambios en lo que tiene que ver con los instrumentos. Y, por supuesto, vamos a tener también que reajustar y coordinar de una manera lo más eficaz posible a los diferentes actores, a los diferentes operadores, tanto públicos como privados, que forman parte, digamos, del sector de la cooperación. Yo creo que eso es ineludible. Y de ahí que tengamos que planteárnoslo para hacerlo de la manera más constructiva posible y que esa sea una tarea que yo creo que nos espera ya a corto plazo, ¿no? En cualquier caso, pienso que no vamos a poder seguir como si nada hubiera ocurrido y vamos a tener que introducir los cambios que sean necesarios. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Fíjate, pregunta al respecto de esos cambios, con la multiplicidad de necesidades y de demandas existentes, ¿qué factores deberían tenerse en cuenta actualmente para poder elegir los proyectos que se deben poner en marcha? ¿Debe haber un cambio en los criterios? ¿Debe haber consenso? ¿Cuáles deberían ser esos criterios? ¿Cuál debería ser esa orientación prioritaria que se le deberían dar a los proyectos que se manejan en la cooperación al desarrollo? Bueno, yo creo que, digamos que el contenido de la cooperación del desarrollo que había hasta ahora era un contenido, digamos, en líneas generales positivo, ¿no? Y yo creo que todo lo que se pueda mantener de ese contenido, habría que mantenerlo. Ahora bien, siendo conscientes de que vamos a tener que reorientar, reajustar, consolidar o concentrar, o como queramos llamarlo, pues hay, digamos, objetivos que son ineludibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud creo que es ineludible, dado que la salud hay que concebirla como un bien público global. Creo que de eso hay un consenso, no se discute, y en ese sentido centrarla sobre salud, en el sentido amplio del término. Salud humana se ha entendido también saneamiento, agua potable, etcétera, todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones saludables, higiénicas de la población en su conjunto, sobre todo los sectores que están más desatendidos, que son más vulnerables. Por otra parte, se impone también, digamos, los ingresos mínimos, y hacer frente a las necesidades básicas. Las necesidades básicas son las que permiten, bueno, vivir el día a día, son las que permiten el que los seres humanos pues puedan tener unos ingresos que hagan frente a las necesidades que permitan la vida diaria. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, pues depende de los contextos, pero está claro que sin unos ingresos mínimos no se va a poder hacer frente a las necesidades diarias. Creo que ese es otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta y hacer frente. Lo podemos, digamos, orientar desde digamos, erradicación de la pobreza, desde hambre cero, como queramos, o lo podemos reorientar, si queremos, como fortalecimiento del tejido productivo para que los puestos de trabajo se mantengan o para crear nuevos puestos de trabajo. Eso, digamos, que es un abanico amplio de posibilidades donde podemos encontrarnos con diferentes situaciones y donde haber proyectos que puedan ir en una dirección y otros en otra, dentro de ese mismo objetivo general al que acabo de aludir. Pero básicamente lo que tiene que ver con salud y saneamiento, lo que tiene que ver con situación de la salud de las personas y lo que tiene que ver con los ingresos básicos de las personas, creo que son los dos objetivos principales. A esto de les podemos añadir otros también muy importantes que también tienen que estar presentes, pero si me preguntaras cuáles son los más, digamos, inmediatos, los más esenciales, diría que estos dos. Estupendo. Estupendo. Fíjate que Deima Calvo nos está planteando nuevamente una pregunta, sobre todo focalizada en el caso de América Latina. Nos comenta que los países latinoamericanos son en su mayoría considerados países de rentas medias. Y en el escenario post-pandemia, estos países corren el riesgo de quedar fuera o tienen la posibilidad de estar fuera de lo que pueden ser el impulso de líneas de cooperación y de ayuda al desarrollo. Y pregunta, ¿debemos establecer nuevos estándares para poder medir el desarrollo? ¿Cómo favorecer la cooperación en América Latina teniendo en cuenta un poco esta paradoja o esta trampa en la que se encuentran los países de renta media? Entiendo perfectamente la pregunta y, digamos, tratamos de darle respuesta a través de lo que comentaba hace un ratito cuando hablaba del mapa de la vulnerabilidad, no sé si recordáis, ¿no? Cuando hablaba del mapa de la vulnerabilidad me estaba refiriendo precisamente a eso. Es decir, vamos a tener que elaborar un nuevo mapa de vulnerabilidad donde los países más afectados por la COVID-19 son los que van a tener que recibir más atención. Pero no tanto los países, entendido como el Estado-Nación, sino sobre todo referido a los sectores concretos que se van a ver más afectados. No se puede hacer este mapa hasta que no veamos cuál es el impacto
impacto real de la pandemia. Estamos en pleno fragor en estos momentos y, por tanto, no podemos saberlo todavía, pero a partir digamos, la confección de ese mapa, de esa, digamos, radiografía de la situación, nos va a permitir centrar el esfuerzo de cooperación al desarrollo en aquellos sectores que se van a ver más afectados, que ya se están viendo muy afectados y que van a ser los sectores donde se concentre un mayor grado de vulnerabilidad. Por tanto, independientemente de que el país sea de renta media o sea de renta baja, bueno, pues uno de los criterios más importantes entendemos que va a tener que ser precisamente esa vulnerabilidad para hacer frente a la misma allá donde se encuentre. En los países de renta media, bueno, con una capacidad de los estados importante, bueno, pues también se espera de los estados que participen de una manera muy, muy directa, porque forma parte de las políticas públicas de redistribución de la renta al interior de los estados. Es evidente que eso tiene que ser así, pero desde la Cooperación Internacional de Desarrollo también se trata de poder apoyarlos basándonos en las necesidades reales que van a existir en países, en sectores de países, independientemente de que hayan sido calificados como países de renta media o de renta baja, ¿no? Y en ese sentido, la mayor parte de los países de América Latina pueden llegar a ser receptores, como lo han venido siendo en todos estos últimos años, de cooperación al desarrollo y, en este caso, con mayor medida, dado que la pandemia les puede afectar de manera muy importante. Por ejemplo, en el caso en África, la pandemia, como comentaba, está afectando en mayor medida, lo comentábamos al principio, ¿no? Bueno, pues los casos que se están dando de mortalidad, sobre todo, según las estadísticas que manejamos, que no son estadísticas fiables al 100%, pero que de alguna manera pues son indicativas, o hasta cierto punto indicativas, de la situación que se puede estar dando, bueno, pues nos encontramos con que quizá es menos perentoria la actuación en determinados sectores vulnerables de África, a pesar de que sean países de renta baja, que no en otros de América Latina, que son países de renta media. Por tanto, digamos que yo creo que ese mapa al que me refería va a modificar determinadas percepciones de lo que son los países con los que se puede establecer unas relaciones de cooperación al desarrollo más intensas. Finalmente, con esto vamos a cerrar esta sesión de preguntas y comentarios generales. Daniela Pérez nos comenta que en crisis pasadas se tenía ciertos elementos o ciertas herramientas que permitían vislumbrar una salida más rápida por parte de los países. En un entorno de alta incertidumbre como el que estamos viviendo en el marco de la pandemia, ella nos está planteando si se presenta el escenario de que se mantenga en el tiempo, ¿cómo afectaría la provisión de fondos para la cooperación al desarrollo? Si se ha tenido en cuenta, si se tiene en cuenta ese escenario, y qué se puede hacer para enfrentar los recortes que esto puede suponer y el efecto que a su vez puede generar sobre aquellos países más necesitados de la cooperación. Aquí la cuestión que se va a plantear es, partiendo de unos recursos escasos, recursos disponibles, que no van a ser todos los que nos gustaría que fueran, cómo se distribuyen esos recursos. Entonces, en líneas generales, digamos que hay partidas presupuestarias, si hablamos de dinero público, de fondos públicos, o, digamos orientaciones de canalización de los fondos privados, que van a tener que, digamos, decidir sobre si se canalizan hacia las necesidades en el interior de las sociedades del norte y, por tanto, que hagan frente a las necesidades de los ciudadanos, que desde luego están siendo ahora ya muy dramáticas en algunos casos y lo van a ser más en el futuro inmediato, y por tanto digamos que hay una, si queremos llamarla, cierta prioridad política para atender a los propios ciudadanos, que por otra parte son los que votan. Cuando nos referimos a ciudadanos también tenemos que tener en cuenta que son ciudadanos que luego depositan el voto y que por tanto, bueno, pues los gobiernos siempre, bueno, tienen que tener en cuenta también ese comportamiento electoral previsible en la medida en que luego les va a afectar desde el punto de vista de las elecciones que se celebren. Por otra parte, también habrá una cierta tensión en mantener la cooperación al desarrollo, dado que estamos hablando de bienes públicos globales. Ahora, aquí yo creo que lo que tenemos que evitar, lo comentaba en la charla, tenemos que evitar una competencia de relatos. Es decir, no se trata de crear unos relatos más poderosos, unas narrativas más poderosas para tratar de convencer a la mayor parte de la sociedad de que es mejor dedicar recursos a tal dirección o a tal otra.
Yo creo que ese sería un error si lo planteáramos de esa manera, porque van a ser necesarios ambos, al interior de los países, y hablo de dinero público, también hablo de dinero privado, de fondos tanto públicos como privados, pero también al exterior de las fronteras. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de dar una dimensión, digamos, de bien público global a los objetivos de cooperación para el desarrollo. O sea, no tenemos que tratar únicamente de decir que hace falta canalizar recursos porque son necesarios fuera, porque eso mismo se puede decir también cuando te refieres a que los recursos son necesarios dentro. Y en ese sentido, bueno, pues los que están más cercanos pueden tener, digamos, una mayor capacidad de atracción por diferentes motivos. Entre ellos el electoral no es el único a tener en cuenta, pero es uno de ellos. Ahora bien, si somos capaces, digamos, de fundamentar la cooperación al desarrollo de una manera lo más sólida posible, al margen de las narrativas, además de las narrativas, pues creo que tendremos en gran medida un terreno importante recorrido. Porque creo que la cooperación al desarrollo es necesaria en cualquier caso. Pero tenemos para eso que ser capaces, como digo, de concentrarla en aquello que pueda ser de primera necesidad, en aquello que pueda ser absolutamente necesario para que los bienes públicos globales no desaparezcan y para que las situaciones más difíciles, más dramáticas, estén dentro, estén fuera de las fronteras, se puedan hacer frente. Porque de esa manera nos ayudamos dentro, nos ayudamos fuera. Ayudándonos fuera nos ayudamos dentro, y ayudándonos dentro también nos ayudamos fuera. Y eso es precisamente lo que hay que trasladar de una manera clara y eficaz. Pero no tanto como un envoltorio de una narrativa, de un relato, sino sobre todo con una demostración de que es así, pudiéndolo mostrar y demostrar con datos y demostrar con todos los elementos de convicción que podamos poner a juego. Estupendo, Manuel. Pues muchas gracias. Estupenda intervención. Fíjense, un elemento interesante que nos destacaba el profesor, de cómo tenemos que evitar la generación de esas tensiones en los discursos, los antagonismos que puedan poner, por un lado, lo que son las necesidades, las demandas internas con las necesidades y las demandas externas. Y además está utilizando un concepto muy bonito que es el de bienes públicos globales, que se vincula también con el concepto de servicios públicos globales, y yo creo que en la medida en que se puedan construir consensos, se puedan generar procesos de concertación y se fortalezca el multilateralismo, es posible llegar a esos acuerdos que faciliten sobre todo la canalización de los fondos necesarios para atender las necesidades apremiantes que existen, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos viviendo es una pandemia vinculada al ámbito de la salud, pero nosotros debemos asumir que en el contexto en el que nos encontramos los riesgos globales están allí y siempre han estado allí. Y ahora estamos hablando de salud, pero mañana podemos estar hablando de otros ámbitos específicos que requieren realmente un consenso generalizado de cómo poder atender esas necesidades. Manuel, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la Ortega, muchas gracias a todos y a todas los que se han conectado y los esperamos mañana en otra edición de los webinars de la Fundación Ortega Marañón. Que tengan una feliz tarde y un feliz día en América Latina. Pues muchas gracias, Ricardo, igualmente, y hasta siempre. Hasta muy pronto.